bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes de estudio bíblico, martes 7 de diciembre del 2021, hermanos. Y bueno, pues vamos a prepararnos con nuestra Biblia para seguir con nuestro estudio de las cartas generales, carta de a los Hebreos, hermanos, capítulo 4. Acuérdense que estamos ahí estudiando esta bonita carta, este capítulo, hermanos. Y bueno, pues vamos a encomendarnos a Dios para continuar, hermanos, con nuestro estudio. Espero que tenga su Biblia y también el material, hermanos. Usted lo puede tener por ahí a la mano, lo puede bajar vía Drive, si está en Facebook, en la caja de comentarios, si está en YouTube, en la descripción de este video. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradezco infinitamente, mi Dios, todas las bendiciones recibidas a lo largo de todo este día. Bendice, Padre eterno, esta ocasión en la que tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y meditar en esta bonita carta, la carta a los Hebreos. Háblanos, Padre, como en su momento también le hablaste a los lectores originales de esta bonita carta. Sabemos que los principios y tu palabra permanecen para siempre y hacen una obra maravillosa en nuestro corazón. Alabado sea Dios, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, acuérdense que terminamos básicamente un tema que es con el que se estuvo comenzando a lo largo de los primeros 3.5 capítulos, hermanos. Bueno, no 3.5 capítulos, porque al principio estuvimos hablando acerca de la superioridad de Jesús sobre los ángeles y posteriormente primera y segunda parte de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y terminamos en el versículo 3, hermanos, la semana pasada. El día de hoy, hermanos, comenzamos un nuevo tema que nos arroja la carta a los Hebreos, y es el tema general de esta sección del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 10. Capítulo 4, versos del 14 al capítulo 5, verso 10, el sumo sacerdocio de Jesús. Y vamos a comenzar, hermanos. El día de hoy vamos a solamente a abordar los últimos 3 versículos del capítulo 4, que lleva por título, inciso A, aliento para los lectores. Este bonito estudio está padrísimo. No se lo pierda, hermanos, porque es aliento para los lectores. Y bueno, vamos a continuar, hermanos. Y bueno, en la serie de ilustraciones que establecen la excelencia de Jesús, el escritor contrasta ahora a Jesús con Aarón. ¿Se acuerda quién era Aarón, hermanos? El sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote. En Hebreos 2:17 y en Hebreos 3:1, el escritor presentó a Jesús como sumo sacerdote. Usted ya ahí en casita puede corroborar en la Biblia, ¿verdad? El escritor así menciona, así presenta a Jesús. Entonces, con algunos paréntesis ocasionales, el escritor escribe extensamente acerca del oficio y labor del sumo sacerdote. Y en pantalla usted tiene los pasajes bíblicos acerca de esto que le estamos diciendo. Y bueno, vamos a empezar leyendo el versículo 14, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Muy bien, de este versículo se desprenden algunos puntos. Inciso A, por ser hijo, Jesús ya es grande. Inciso B, en consecuencia, el ser sumo sacerdote no es lo que hace que Jesús sea grande. Ojo. Inciso C, Jesús sobresale porque es divino. Inciso D, solamente Jesús ha traspasado los cielos. Inciso E, por consiguiente, la diferencia entre Jesús y Aarón es abismal. Es ilimitado, esa comparación, ¿verdad? O sea, no hay punto de comparación. Es una cosa ilimitada como para decir, en esto, no. Es una diferencia abismal. La frase, por lo tanto, hermanos, como empieza este versículo 14, no debe de ser interpretada, ojo, como una referencia al contexto que le precede inmediatamente, sino a Hebreos 2:17. Acuérdese, hermanos, que en el versículo 3, versículo 13 del capítulo 4, el escritor termina dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta
en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y básicamente esto cuando dice por lo tanto o por tanto, no se está colgando de esta última frase, sino que está hablando del capítulo 2, versículo 17, que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, donde se introduce, sino Hebreos 2:17, donde se introduce por primera vez al tema del sumo sacerdocio de Cristo. Entonces el escritor, que brevemente se refirió al sumo sacerdote de nuestra profesión en Hebreos 3:1, está ahora listo para explicar el significado del sumo sacerdocio de Jesús. Vamos a ir desglosando el texto, hermanos. La primera frase sería: teniendo un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Por tanto, bueno, ya hablamos de eso. Ya dijimos de qué implica que el autor comience así. Ahora seguimos, dice: teniendo un gran sumo sacerdote. Bueno, el énfasis recae en el término gran, que también, hermanos, aparece más adelante en Hebreos 10:21, que dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y en Hebreos 13:20, donde a Jesús se le llama el gran pastor de las ovejas. Mire qué interesante, el adjetivo gran indica que Jesús es superior a los sumos sacerdotes y pastores terrenales. Él es el gran sumo sacerdote, no aquel que entraba en el lugar santísimo y salpicaba sangre para expiar primero sus propios pecados y después los de su pueblo. Jesús, como gran sumo sacerdote, se destaca por sobre los sumos sacerdotes terrenales. Entonces, bien interesante, hermanos, esta palabrita, ¿verdad? Gran, o sea, y las veces que lo menciona el autor. Continuamos con el texto, dice que traspasó los cielos. Mire que el sumo sacerdote judío entraba al santuario interior del templo una vez al año y por un breve momento se encontraba ante la presencia misma de Dios. Por contraste, Jesús ha entrado en los cielos y está siempre ante la presencia de Dios, como más adelante el autor escribe allá en Hebreos 9:24. Y en casita, por favor, hermanos, para no quedarnos mucho con estos temas, pero sí que nos quede claro, ¿verdad? La diferencia entre uno y otro, entre el terrenal y entre Jesús. Él ha sido resucitado de entre los muertos, ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, el Padre. Y bueno, ha penetrado los cielos, ha sido hecho más sublime que los cielos, como leemos más adelante ahí en Hebreos 7:26. Él es majestuoso en su poder y gloria por ser el Hijo de Dios, humano y divino. Continuamos con la frase siguiente, dice: Jesús, el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa? Bueno, el escritor de Hebreos usa el nombre terrenal de Jesús para centrar la atención en su ministerio, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión. Jesús no podría estar en el cielo como gran sumo sacerdote si no hubiese cumplido su tarea sacerdotal en la tierra. Una vez más, el escritor de Hebreos entremezcla sus enseñanzas con exhortaciones. La presente exhortación puede ser vinculada lógicamente con la primera parte del versículo que dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Según su característica, el escritor se incluye a sí mismo en la exhortación al escribir: retengamos nuestra profesión. Muy bien. ¿Cuál es entonces esta fe que profesamos? ¿Se trata de alguna confesión de fe ya formulada de antemano? Querido hermano, quizás. Pero como escribe el clérigo anglicano erudito del Nuevo Testamento en su comentario a la carta a los Hebreos, Philip H. Hooks, la fe es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. Esto es, por supuesto, hermanos, fin de la nota, esto es, por supuesto,
una paráfrasis de Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la fe, hermanos, que debemos continuar profesando con el corazón y con la boca, gozosamente, abiertamente, de modo tal que también nuestro prójimo pueda oír el mensaje sobre Jesús, el Hijo de Dios. Interesante, versículo 14, hermanos. Ahora vamos al 15, hermanos, que dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, los destinatarios de esta epístola podrían haber presentado una objeción a la enseñanza del escritor. Si tenemos en cuenta que Jesús es el Hijo de Dios y es exaltado en los cielos, muy alejado, por cierto, de las luchas y esfuerzos diarios del hombre, su sacerdocio es de escasa consecuencia. Hermanos, el escritor, sin embargo, anticipa estas objeciones y las responde en Hebreos 4:15, en este pasaje que acabamos de leer. Por eso es bien interesante que hay una comparación, pero para no desproporcionar el ministerio terrenal de Cristo, esta objeción, hermanos, que pudo haber ocurrido, porque cualquiera dice, no, es que pues Jesús, como era Dios, por eso venció al pecado, y no, pues yo no soy Jesús, yo no soy Dios, y empezamos así, ¿no? No, es que Dios no me entiende, Dios no sabe lo que estoy sufriendo. Pues por eso, hermanos, se anticipa el autor, y con este versículo nos ayuda a no irnos muy lejos de lo que la palabra de Dios nos está enseñando con estas letras maravillosas. Mire, el escritor subraya, hermanos, lo que quiere enseñar al presentar esta verdad negativa y positivamente. Inciso A, negativamente. La doble negación: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Qué interesante, ¿no? Bueno, expresa una idea positiva, sí. Tenemos un sumo sacerdote altamente exaltado que puede descender hasta nuestro nivel. Los destinatarios originales de Hebreos sabían que la enseñanza respecto al sumo sacerdocio de Jesús se articulaba por primera vez en esta epístola. Quizás ellos tendrían que sufrir dificultades, persecución y aislamiento de parte de los judíos si profesaban el sumo sacerdocio de Jesús. Deben haberse preguntado, ¿entendería el sumo sacerdote altamente exaltado sus debilidades si ellos no llegaban a confesarle públicamente? ¿Entendería él su situación? Sí, hermanos, sí, les aseguraba el escritor, el sumo sacerdote celestial puede sentir lo que ellos sienten. Si confesamos su nombre públicamente, él sufre con nosotros cuando otros nos reprochan, se burlan y nos insultan. Él sabe de qué se trata eso, querido hermano. Inciso B, positivamente. Jesús no solo es totalmente divino, querido hermano, también es completamente humano. Y por lo tanto entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Además, Jesús mismo experimentó debilidades y tentaciones. Al comienzo de su ministerio, él fue tentado por Satanás. Luego tuvo que enfrentar la sed, la fatiga, la deserción y los desencantos a lo largo de su ministerio humano. ¿Recuerdas cuando estaba en Getsemaní y le dice a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte? O sea, desde que estaba en Getsemaní, hermanos, orando, preparándose para ese momento tan difícil, su corazón se llenó de nostalgia, de tristeza, de dolor, por muchas situaciones, humanamente hablando, porque una de ellas yo le atribuyo, hermanos, a cómo se sentía el Señor Jesucristo, que Él se lleva a 3 de sus 12 discípulos para que lo apoyaran en oración, y estos se dormían. Estos estaban dormidos, no soportaban el sueño, y Jesús, a punto de hacer algo sumamente importante que iba a repercutir en todo el universo, en toda la humanidad, y los discípulos durmiéndose, ¿no? Así como que diciendo, ¡ay, qué flojera!, ¿no? Y eso yo creo, hermanos, que le partió el corazón al Señor, le dolió mucho, y aún así intercedía por los discípulos, ¿verdad? Porque Satanás los estaba pidiendo para ser zarandeados, ¿no? Y bueno, hermanos, Jesús, totalmente conocedor de la naturaleza humana, es tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Él ha sido tentado en profundidad y en alcance, en toda forma. Nada en la experiencia humana le es ajeno, porque él mismo la ha sufrido. Fíjate que en una ocasión vi una versión de Jesús muy interesante. Hay muchas versiones del ministerio de Jesús,
Pero hubo una que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque digo, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, sabemos que fue Satanás el que lo tentó, según Mateo 4, ¿verdad? Y Lucas 4, si mal no recuerdo también. Pero en Mateo 4, hermanos, pues usted ya conoce la historia. Después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Y en este filme, que me llamó mucho la atención, Satanás se manifiesta ante Jesús como una dama, como una mujer, y muy guapa. Y aparte de eso, pues le dice las 3 tentaciones, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en paz, y también lo del pináculo y lo demás, ¿no? Bueno, a veces pensamos que el Señor Jesucristo no sabe por lo que estamos pasando. Y lo sabe a profundidad, querido hermano, porque luego tantas cosas que tú y yo vivimos y ni siquiera las entendemos, Jesús las entendía. Por eso, Él ha sido tentado en profundidad y en alcance, en toda forma. Nada en la experiencia humana le es ajeno, porque Él mismo la ha sufrido. Él ha sido tentado tan intensamente como lo somos nosotros. El escritor añade una frase calificadora, ¿sí? Cuando dice, pero sin pecado, ¿verdad? Ahí en este versículo que estamos meditando, ¿no? Pero sin pecado. Muy bien. Cuando estuvo en el desierto, hermanos, Jesús experimentó hambre y el demonio le tentó insinuándole que transformara las piedras en pan. Mientras colgaba de la cruz, se burlaban de él los sacerdotes más importantes, los maestros de la ley y los ancianos, y decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Y luego dice, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Eso es un escarnio espantoso, ¿no? Ahí en Mateo 27, del 42 al 43. Y bueno, él sufrió todas las tentaciones, que aunque tal como lo hace notar el escritor, sin pecar. El pecado es la única experiencia humana en la cual Cristo no participa. Es en lo único en lo cual Cristo no participa. Las tentaciones que sufrimos nos llegan de acuerdo a la capacidad con que podemos soportarlas. El ojo cuidadoso de Dios está siempre sobre nosotros para que no muramos. Dice Pablo allá en 1 carta a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros, sin embargo, nunca seremos capaces de averiguar la profundidad de las tentaciones que Cristo sufrió. Y sin embargo, Él soportó la profundidad y el poder de las tentaciones, las venció como el único sin pecado. ¿Es Jesús, el que no pecó, capaz de compadecerse de nosotros, debilitados por el pecado en nuestras tentaciones? Hermanos, debido a su naturaleza sin pecado, dice el luterano y erudito en lengua griega John Albert Engel, dice, la mente del Salvador percibió mucho más agudamente que nosotros, que somos débiles, las formas de tentación. Fin de la nota. Y bueno, hermanos, y esto no solo durante su ministerio terrenal, sino también durante su servicio como sumo sacerdote exaltado. Él anticipa tentaciones, las tentaciones que nosotros vamos a enfrentar, las siente totalmente como nosotros y es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Recuerdas? Hebreos 2:18. Vámonos al verso 16, hermanos. Y aquí terminamos prácticamente esta sección. Bueno, más bien no terminamos esta sección, sino terminamos el capítulo, empezando con una nueva sección. Y dice el versículo 16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué palabras tan alentadoras, queridos hermanos! Son muchas las veces a lo largo de su epístola en que el escritor exhorta a sus lectores. Pero en este versículo en particular, ojo hermanos, él tiene una palabra especial para nosotros. En esta ocasión, hermanos, él no exhorta a los creyentes a rectificar su modo de vivir. Nos alaba por ir en oración a Dios y nos insta a hacerlo con confianza. Inciso A, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia.
La invitación a acercarnos al trono de la gracia implica que los creyentes, hermanos, ya están haciendo esto. Usted ya lo hace. El escritor usa también este mismo verbo en Hebreos 10:22, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Más tarde repite la misma invitación con palabras algo diferentes. Allá en los versos que usted tiene en pantalla, usted puede checarlos, o lo que tiene usted ahí en casita en su bosquejo. Hermanos, el verbo acercarse puede tener una connotación religiosa, ya que con frecuencia, ojo hermanos, se refería a los sacerdotes, que en su servicio religioso se acercaban a Dios con sacrificios. Cheque los pasajes que usted tiene por ahí en pantalla. En Hebreos 4:16, el escritor nos exhorta a que nos acerquemos al trono de gracia en oración, puesto que el único sacrificio que el creyente puede traer es un corazón contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51:17. El gran sumo sacerdote, hermanos, ya ha traído el sacrificio supremo al ofrecerse a sí mismo sobre la cruz a favor de su pueblo. El sumo sacerdote misericordioso y fiel invita al pecador débil y tentado a acercarse ante el trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esta frase, hermanos? Trono de la gracia. Esta es una referencia explícita a la realeza del Hijo de Dios, hermanos, según el mismo autor, allá en Hebreos capítulo 1, versos del 2 al 4. Ya hablamos de eso, hermanos. Jesús está sentado a la diestra de Dios y ha recibido autoridad plena en el cielo y en la tierra, como cuando Jesús los mandó, ¿verdad?, a los discípulos en la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y luego, por tanto, id, ¿no? Versículo 19. Por la palabra gracia, hermanos, pero la palabra gracia implica que la referencia apunta también al sacerdocio de Cristo. El pecador que viene al trono de la gracia en arrepentimiento y fe encuentra la gracia perdonadora de Jesús. Además, exhorta a venir al trono con confianza, es decir, podemos venir atrevidamente, como lo resalta en los pasajes de Hebreos 3:6, 10:19 y 10:35. Usted lo puede ver con calma en casita, hermanos. Mire, no impulsivamente o en temor de juicio, pero sí en plena confianza y con sinceridad, y en la esperanza de plenitud de la gloria de Dios. Jesús invita a su pueblo a acercarse libremente, sin dudas. Es como si tuviera en su mano el cetro dorado y dijese: venid, venid. Inciso B dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué significa esta frase? Aunque los términos misericordia y gracia son entendidos por muchos como sinónimos, debe notarse, querido hermano, la diferencia que hay entre ellos. Entendámoslo de la siguiente manera: el hombre necesita misericordia por el fracaso pasado, y gracia para la obra presente y futura. También hay una diferencia en cuanto al modo de lograr cada una de ellas. La misericordia debe ser tomada al ser extendida al hombre en su debilidad, mientras que la gracia debe ser buscada por el hombre según su necesidad. La misericordia de Dios, hermano, le es enviada a pecadores que están en miseria o en dificultad. Ellos reciben la compasión de Dios cuando se le acercan. Y en tanto que la misericordia de Dios se extiende a todas sus criaturas, como lo leemos en el Salmo 145:9, que dice: bueno es Jehová para con todos, y con sus misericordias sobre todas sus obras. Su gracia, tal como la señala el escritor de Hebreos en Hebreos 4:16, se extiende a todos aquellos que se acercan al trono de Dios. La misericordia es caracterizada como la tierna compasión de Dios, la gracia como su bondad y amor. Qué interesante es esto, ¿no, hermanos? Porque usted se acerca en oración porque a lo mejor se va a confesar un pecado, porque ha fracasado, porque necesita la misericordia de Dios. Usted ha fallado, qué sé yo, y es bien tremendo esa situación cuando no lo hace. Cuando usted ha fallado y usted le falló al Señor y usted no va confiadamente a buscar esa misericordia. Y hasta cierto punto este es un texto evangelístico,
porque lo que las personas en el mundo necesitan es misericordia. De repente somos muy rudos con ellas, hermanos, y de hecho eso lo hemos estado hablando en uno de los estudios entre semana, que las personas necesitan misericordia, hermanos. Más allá de palabras bien ordenadas a la hora de expresar el evangelio, hermanos, ellos necesitan ver la misericordia de Dios de nuestra parte. Y como parte de ese ejercicio de mostrar misericordia, pues es obrar, hermanos, a favor de las personas. A veces una simple escuchada, hermanos, la gente necesita ser escuchada, porque de esa forma sabe que hay posibilidades de sanar, porque cuando no son escuchadas, son ignoradas, pues no hay misericordia, la gente los maltrata, la gente no les importa, pero la iglesia sí, la iglesia está al pendiente de eso. Entonces, una manera muy profunda, hermanos, de que las personas sientan misericordia, es que me atrapó que me escuchara, es que me atrapó que me dijera eso, es que me atrapó el día que más necesitaba yo algo, me dio algo. Entonces eso como que abrió la puerta al evangelio, ¿no? Y la gracia, como dice el autor, ¿no? Es lo que necesitamos constantemente, ¿verdad? Y obviamente las dos cosas, ¿no? Las misericordias son nuevas cada mañana, dice el escritor de Jeremías, ¿no? Ahí en Lamentaciones. Pero como dice el autor, la gracia la necesitamos para el futuro, para el mañana, el presente y el futuro, ¿verdad? Por gracia hacemos o vamos a hacer lo que vamos a hacer y todo eso, ¿no? Gracia delante de los hombres, qué sé yo. Maravilloso pasaje, hermanos, por eso oremos, seamos personas de oración. Y bueno, hermanos, inciso C dice, para el oportuno socorro, es la última frase de este versículo, que dice de la siguiente manera. Leamos, dice, el socorro es recibido en el momento justo, en la hora de necesidad. El escritor no dice que el socorro o la ayuda sea constante, sino más bien que alivia la necesidad del momento. ¿No le ha pasado de repente, hermanos, que usted está que desborda y que su corazón no puede soportar una noticia difícil? Y yo me acuerdo, hermanos, si hay algo que nunca se me va a olvidar toda la vida, fue el día que llegó una persona a avisarle a mi mamá que mi papá había tenido un accidente y que no sabían si estaba vivo, porque eso fue lo que yo oí. Yo estaba casi a un ladito de mamá y mi mamá se agarró la cabeza y yo recuerdo que mi mamá decía, tengo muchos problemas, ¿por qué ahora esto? Así como, ¿por qué, no? Y en ese momento llegan mis dos hermanos y le dice a mi mamá, espérese tantito, y nos agarra a los tres, nos dice la situación, nos arrodillamos los cuatro en la sala de la casa y me acuerdo que mi mamá pidió misericordia y nos encomendó a Dios, encomendó el momento. Fue una oración muy práctica, muy sencilla, pero que de alguna forma dio mucha perspectiva al menos a los cuatro, mis dos hermanos y a mí, a ella, para lo que venía, ¿verdad? Porque pues se venían cosas muy, muy complicadas. Pero yo le invito a eso, hermano. O sea, cuántas cosas de repente no enfrentamos que son violentas a nuestra estabilidad, porque pues trabajamos y vivimos tratando de mantener esa estabilidad emocional, espiritual, física, todo, ¿verdad? Pero de repente hay cosas que se cruzan en nuestra vida que son violentas, violentísimas. Y así como cuando los discípulos estaban en la barca, ¿verdad? Que sentían que se iban a ahogar, que se iban a caer y se iban a ahogarse, incluso por muy expertos que fueran en el mar, respetaban el mar y despiertan al Señor Jesús y le dicen, Señor, nos ahogamos, no te preocupa. Y bueno, Jesús ya sabe lo que hizo Jesús, ¿verdad? Le habló a los vientos y al mar, ¿verdad? Y se hizo una gran bonanza. Y los discípulos le preguntaban, ¿quién es este, verdad? Que aún hasta los vientos y el mar le obedecen. Pero Jesús les dijo algo muy tremendo, o sea, algo que es para nosotros, después de muchos años, ¿verdad? Después de que ocurrió eso, 2000 años, imagínense nada más. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Es una cuestión de fe, hermano. Arrodillémonos. ¿Cómo te sientes ahorita, querido hermano? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes atribulado? Alguien más va a decidir por tu trabajo, por tu vida, por tu salud, qué sé yo, alguien más, o hay una situación que no está en tu control. Yo te invito a que te arrodilles ahorita. Es más, si estás con tu familia, porque a lo mejor es algo que va a implicar a toda tu familia, ¿por qué no los juntas y les dices, vamos a orar? ¿Por qué no encomendamos esta situación en las manos de Dios y descansamos? Porque
hermanos, qué tremendo estar cargando con algo. Yo también recuerdo una experiencia familiar allá en la familia de mi mamá. Yo también nacía, mi mamá era muy joven, y es una experiencia que nos platica de un tío que estaba muy enfermo, y ya habían pasado muchas semanas, meses, y él estaba muy enfermo. Y recuerdo que uno de los tíos, dice mi mamá, dice, uno de los tíos llegó y juntó a toda la familia y les dijo: en esta casa hace falta clamar a Dios. Y trajeron al pastor, y el pastor los puso en oración a todos, y milagrosamente mi tío sanó. Es increíble. Me acuerdo que eso sucedió con el pastor, un pastor muy querido allá en Torreón, Coahuila, hermano. Ya es un hombre de la tercera edad, muy grande, pero sigue sirviendo al Señor, Salomón Silva. Imagínense nada más. Él era pastor de una iglesia donde mi familia iba, pero la familia estaba muy trastornada por la enfermedad de mi tío, hermanos, que casi que se creía que él estaba pues enloqueciendo y mil cosas. Y de repente llega el pastor y ora, y incluso le dijo a mi tío: tú, cuando me vaya, tú te vas a dormir, porque él ya no dormía, él siempre estaba despierto. Entonces dice mi mamá que se va el pastor después de que todos oraron, se va el pastor, y mi tío así, hermano, se fue y se acostó y durmió como 2 días, imagínense nada más. Pero ese es el poder de la oración, querido hermano. A veces eso es lo que hace falta en los hogares. Por eso los hogares son ahogados con tantas cosas que existen. ¿Por qué existen? Porque siempre existen. Todos los hogares tienen problemas. Tú, querido hermano, tienes problemas. Yo tengo problemas. Oye, pero si no oramos, hermano, nos vamos a ahogar. Porque este mundo tiene muchos afanes. Hay muchas cosas que nos dice la sociedad, que si la enfermedad tal, que si la economía tal, y de repente nos empezamos a llenar de tantas malas noticias que empezamos a asustarnos. No, hombre, encomienda al Señor tu camino, y Él enderezará tus veredas, y Él te sustentará. Él todo, hermanos, aprendamos, porque eso es lo que implica, eso es lo que significa este bonito texto, hermanos. Así es. Entonces, cuando invocamos dice, el escritor no dice que el socorro o la ayuda sea constante, sino más bien que alivia la necesidad del momento. Dicha necesidad puede ser material, física o espiritual. Cuando invocamos el nombre del Señor con fe y nos acercamos al trono de Dios, Él nos escucha y nos contesta. Él permanece pronto a ayudar. Como leímos allá en Hebreos 2:18, cuando dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta ayuda, querido hermano, en forma de gracia, viene cuando la tentación parece hacernos vacilar. Y Dios nos da los medios para encontrar una salida de nuestras tentaciones. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Voy a leer nuevamente 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oramos. Padre, gracias te damos por esta bonita reflexión de estos 3 versos, Padre bendito, que vienen de tu corazón para nuestro corazón, y de esa forma, Padre, estar tranquilos, seguros, plenos en ti, porque en Cristo estamos completos. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que al ir a tu presencia, tú vas a abrazarnos con tu gracia, tú nos vas a recibir con misericordia, con manos abiertas, Padre, y vas a escuchar nuestras peticiones, porque tú conoces nuestras intenciones, conoces nuestro corazón. Sabes, Padre, que a veces no podemos con esta vida. Sabes que hay cosas que a veces en nuestra vulnerabilidad tememos, pero si tenemos valores, porque tú estás con nosotros. Padre bendito, que tu amada Iglesia Cristiana Bautista termine, Príncipe de Paz, termine este año cada día más en oración, tomando en serio la oración a profundidad y gozándose de tu presencia, tranquilos, felices y agradecidos y confiados de que vamos a llegar hasta donde tú nos lo permitas, Padre, con tu gracia y tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tu amada Iglesia, porque yo sé que ella se esfuerza también, Padre, para seguir conociéndote. Ayuda al débil, ayuda al fuerte, ayúdanos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Bueno, hermanos, el día de hoy fue el último martes de... no es cierto, hermanos, todavía nos queda un martes. Hoy estamos a martes 7, la siguiente semana es martes
14. Todavía, hermanos, perdónenme, yo ahí ya me ando adelantando. Más bien, este fue el último versículo del capítulo 4 y la siguiente semana empezamos el capítulo 5. Eso más bien quería yo decir, hermanos, que la siguiente semana sí va a ser el último martes de estudio bíblico del año. Y bueno, pues mande sus comentarios, hermanos, por favor, acuérdese, agarre un texto y haga su comentario chiquito, hermanos. No me haga una cosa grande porque necesitamos que todos participemos y también para que nos dé tiempo en la primera parte del capítulo 5, que estamos en el tema del sumo sacerdocio de Jesús. Entonces, empezamos ya de ya, hermanos. Yo recibo comentarios hasta el lunes, hermanos. Yo no puedo recibir el mero día porque resulta que a veces grabamos muy temprano, hermanos. Muy temprano porque vamos adelantando cosas, porque vamos preparando otros materiales. Entonces, yo los martes por lo general grabo muy temprano. Entonces yo ya temprano el martes tengo que tener todo listo. De hecho, yo me duermo el lunes, hermanos, con todo las cámaras puestas, los monitores, la computadora lista, ¿verdad? Y para que no perdamos tiempo. Entonces ya llego y ya está todo listo, el bosquejo, ya con todo lo que yo ya recibí. Y de eso se trata, hermanos. Y bueno, el día de mañana, primero Dios, hermanos, sí tenemos nuestro último, ¿verdad?, miércoles de capacitación de principios bautistas. Primero Dios, mañana terminamos los principios bautistas, principio evangelístico, 7 de la noche en vivo vía Zoom. Y también, hermanos, el día jueves, nuestro último jueves de evangelismo y discipulado en el formato como lo tenemos, ¿verdad?, del año. A las 7 de la noche tenemos Venid y Ved en vivo vía Zoom, hermanos, y a las 8 de la noche se sube un video evangelístico. Tenemos por ahí una serie que comenzamos la semana pasada, porque nada hay imposible para Dios, y ya estamos empezando a retomar temas navideños, ¿verdad? Y el día viernes, hermanos, tenemos nuestro culto de oración unido a las 6 de la tarde en vivo, si Dios nos lo permite, vía Facebook, y repetición YouTube a las 8 de la noche. Por cierto, hermanos, mándenme con tiempo sus oraciones, peticiones, gratitudes, intercesiones, a más tardar en la noche del jueves, hermanos, o incluso en la mañana del viernes. Pero no me lo mande 5 minutos antes, hermanos, no me lo mande porque se puede perder, porque yo tengo un bosquejo, hermanos, y tengo que estar controlando la caja de comentarios y a veces lo que me manda el hermano Michael, y ya si usted me manda otra cosa, a mí se me puede olvidar, hermanos. Por eso con tiempo, para yo meterlo al programa y así todos contentos, hermanos, o ya de plano, pues mándelo a la caja de comentarios de Facebook y ahí, pues ahí ya no se me olvida porque lo leo, ¿verdad? Pero por favor, hermanos, hagamos todo eso, como dice la Biblia, decentemente y con orden, porque así todos funcionamos. Y bueno, no se deje de conectar a sus actividades, hermanos, de departamentos de esta semana, y grupos de oración, y también Reto Príncipe, hermanos. El día de hoy martes 7 de diciembre terminamos Gálatas. Si Dios nos lo permite, el día de mañana empezamos Efesios, y así, hermanos, ya vamos a terminar la Biblia prácticamente en este mes. Y hermanos, acuérdense que tenemos actividades especiales, acuérdese de ese video, hermanos, que puede hacer con su familia ahí en el arbolito de Navidad, donde usted quiera, ahí póngase, o mándenos una foto con un texto bonito, mándeselo a nuestro hermano Juan Carlos, o un videíto, hermanos, de 10, 20 segundos o 30 segundos mandando saludos, familia tal, saludamos, Dios les bendiga, estamos agradecidos con Dios, o póngale play y lean juntos un texto de la Biblia, qué sé yo, hermanos, para que tengamos un video bonito el 31 de diciembre, donde participemos toda la iglesia. Muy bien, hermanos, esto ha sido todo, un fuerte abrazo, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, usted ya conoce los puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Un fuerte abrazo, hermanos, Dios me les bendiga, hasta la próxima, bye.